Gracias, de verdad me siento honrado. Es una gran responsabilidad que me estén invitando y así lo siento, porque su asamblea es una asamblea pequeña, pero de gran importancia delante del Señor. Y siento el peso de la responsabilidad de tener que entregar una enseñanza de acuerdo a la Escritura. Por eso hemos tratado de ir despacio y libro por libro, según nos ha tocado, tratando de lo principal, ir entregando lo que el Señor me ha mostrado a través de los años y también en la meditación personal. Así que espero que sea de edificación. Yo, mientras ustedes oraban por mí, yo oraba por cada uno de ustedes para que el corazón suyo sea también movido por el Espíritu Santo y pueda recibir algo de la palabra del Señor. Lo muy poco que podemos entregar, pero el Señor sabrá fructificar. Vamos a la primera epístola del apóstol Juan. Esta vez nos corresponde el capítulo 2. Así que los que tengan sus Biblias, primera de Juan, el capítulo 2. Tengo mi gata por aquí que anda leseando. Les pido disculpas. La palabra del Señor dice así. Versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hasta aquí la lectura en la palabra del Señor. El pasaje es bastante extenso, podríamos haber seguido, pero vamos a quedarnos con estas ideas, estas exhortaciones que recibimos de parte del apóstol Juan.
Ya vimos en el capítulo 1, rápidamente un resumen, lo que el apóstol está, o el escritor está, ¿cierto?, recordándoles a sus lectores, son aquellas cosas que ellos tuvieron como testimonio de la presencia del Señor en medio de ellos. Él es el último de los apóstoles que está quedando con vida al momento de escribir la carta, y él les está recordando que el testimonio de los apóstoles fue cierto y ciertísimo en cuanto a la persona del Señor, el verbo de vida. Él le llama el verbo de vida en el versículo 1 al final. Y luego dice que él no solamente lo experimentó, él no solamente pudo evidenciarlo escuchando sus enseñanzas, sino que habla de que palparon, nuestras manos tocaron, nuestros ojos vieron, observaron todo lo tocante al verbo de vida. ¿Y por qué? Porque la vida se había manifestado, esa vida que estaba con el Padre, ahora se había manifestado en este mundo, y él lo que está estableciendo es que la relación de ellos con el Señor equivalía precisamente a la relación de estos hombres comunes y corrientes como nosotros, pero con el verbo eterno de Dios, con aquel logos que se identifica en el Evangelio de Juan, y aquel que era el creador y sustentador de todas las cosas. Así lo entendían las personas en el tiempo del apóstol Juan. El Logos era una personificación del Dios mismo, una manifestación de ese Dios no conocido que hablaban en el libro de los Hechos, ¿cierto? En esa ciudad donde predicó el apóstol Pablo. Y Juan aquí no habla del Dios no conocido, sino que habla del verbo. Es la misma idea, es ese Dios eterno, perfecto, que todo lo crea en orden, que deja establecido un sistema basado en leyes naturales que se sostiene hasta el día de hoy por la palabra de su poder. Ese Dios eterno habíase encarnado en la persona del Señor Jesucristo. Y ellos, los apóstoles, los creyentes que estuvieron con el Señor, tuvieron el privilegio de escuchar, de ver, de compartir, de existir durante ese periodo del ministerio público del Señor, de evidenciar las señales, de ver los milagros, de escuchar las enseñanzas, de verle al Señor caminar con paso firme y con el rostro como un pedernal hasta aquella cruz del Calvario, en donde nuestro Señor entregó su vida para expiar, para quitar, para cancelar la deuda que nuestros pecados habían acumulado sobre nosotros. Cuando el apóstol tiene la intención, en el versículo 4 del capítulo 1, él dice que estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Todo lo que es concerniente a la persona del Hijo, a su relación con el Padre, al testimonio de su vida en la tierra, es fuente de gozo, de virtud, fuente de poder para la vida del creyente en este periodo de la gracia y del Nuevo Testamento. Y el mensaje al cual hace referencia desde el versículo 5 al versículo 10 es que si Dios es luz, si Dios es tan puro en su esencia, es tan perfecto en sus atributos, la exigencia de ese Dios de luz es que nosotros como creyentes debemos andar en luz. Y para andar en luz debemos reconocer nuestra incapacidad de no pecar. Debemos reconocer que somos pecadores. Debemos reconocer que así como Él es luz, nosotros debemos andar en luz, como dice el versículo 7. Y cuando nosotros andamos en luz, se produce algo maravilloso. Cuando nosotros estamos cercanos a la luz, andamos en la luz, se produce la comunión. Así que el tema va a ir desembocando en esto. Va a ir desembocando en que lo que ellos vivieron y experimentaron con el Señor Jesucristo se va haciendo extensible a la experiencia de vida de todos los creyentes por medio de la comunión. Pero para estar en comunión, para andar en la luz como Dios es luz y como el Señor está en luz, es necesario que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpie de todo pecado. Y por eso nosotros no podemos decir que no tenemos pecado, porque nos engañaríamos a nosotros mismos
y la verdad no estaría en nosotros, como dice el versículo 8, pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La confesión de los pecados delante de Dios. ¿Se acuerda que nosotros vimos qué es lo que significaba confesar? Es decir lo mismo. Es como si nos pusiéramos al lado de Dios y Dios dijera, lo que eso hace Juan, en mi caso, es pecado. Y yo me pongo al lado de Dios y digo, Señor, sí, eso es pecado, convencido porque la palabra de Dios me ha convencido a mí. Yo he escuchado que Dios está diciendo que lo que yo estoy haciendo es pecado. Y yo apruebo lo que Dios está diciendo en mi ser y por lo tanto yo confieso. Eso es confesar. Que Dios está en lo correcto y yo digo lo mismo. Homologo que eso es pecado. Cuando yo confieso mi pecado, dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos. La limpieza, qué importante es la limpieza para estar en comunión. Usted no puede tener pecados guardados. Nosotros no podemos tener pecados guardados, no debemos. ¿Lo hacemos? ¿Confesamos siempre nuestro pecado? ¿O lo mantenemos oculto en nuestro corazón? Esto es muy importante. Y la confianza que nosotros debemos tener es que si nosotros hubiésemos pecado, nosotros podemos confesar el pecado y recibir de Dios el perdón, la limpieza, y no podemos decir que no hemos pecado, porque si decimos que hemos pecado, como dice al final del versículo 10, diríamos que Dios está mintiendo en relación a nosotros. Dios ha declarado en reiterados pasajes que todos somos pecadores. Romanos 3, Tito 3, donde se describe terriblemente la condición del pecador delante de Dios, etcétera, etcétera. Ustedes pueden buscar ahí. Un ejemplo es el de Isaías, cuando dice que toda cabeza está herida y todo corazón doliente, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Es como una foto de un leproso que está describiendo ahí a causa del pecado de su pueblo, en ese caso, pero que se hace aplicable a toda la realidad del hombre que está perdido, muerto en sus delitos y pecados. Nosotros no podemos decir que somos sin pecado. Bien, ahora el capítulo 2 comienza con una expresión hermosísima que la acabamos de cantar. ¿Qué cantamos? Ser de Dios los hijos caros. Mirad cuán grande el amor que nos ha dado, ¿cierto? De llamarnos hijos de Dios. Y empieza, hijitos míos. El escritor inspirado llama a los receptores de su carta hijitos. Recordemos que esta carta no tiene un destinatario como las cartas del apóstol Pablo u otras que del apóstol Juan. Esta carta está abierta a todo aquel que la lea. Y él le dice a los creyentes, a los que están recibiendo la carta, hijitos míos. Es la misma ternura, es el mismo amor con que el Señor trataba a los suyos. Él está en un carácter de madurez espiritual, hablándonos directamente al corazón. ¿Quién no se acuerda cuando un padre o un abuelito o una abuelita o la mamá le llamaba a uno en la tierna edad hijito? ¿Cómo se entrañaba el corazón? ¿Cómo nos estremecía por dentro? Y a veces sabíamos que no era para decirnos cosas lindas, a veces nos iban a retar. Y decepcionados, tal vez, hijitos. La mirada de decepción o tal vez la mirada de ternura antes de una disciplina. Y eso es más o menos lo que vamos a encontrar aquí. Con qué ternura el apóstol empieza esta parte. Hijitos míos, está apelando a los sentimientos, al corazón. Estas cosas, dice, os escribo, y mire, esto es característico del apóstol Juan. Cuando escribe un libro, pone el propósito. Estas cosas os escribo para. Eso es el propósito. Él le está diciendo, ¿cierto? Acaba de decir en el capítulo 1, cuando termina, que no podemos decir que somos sin pecado. Pero el propósito del escrito
es que nosotros no pequemos. Estas cosas os escribo para que no pequéis. No es como algunos dicen, ¿cierto? Chipe libre. Bueno, ya que tenemos la confesión, ya que podemos hacer reuniones, ya que podemos leer la Biblia, bueno, no importa lo que hagamos. O como decía el apóstol Pablo en la carta a los romanos, ¿cierto? Como se nos acusa injustamente, hagamos males para que vengan bienes. Eso no es así. El apóstol, perdón, Pablo, compañero de Juan, dice en ninguna manera. La idea aquí es la misma. Estas cosas os escribo para que no pequéis. La intención del creyente es estar de acuerdo con la palabra de Dios y no pecar. Entonces aparece el accidente, ¿cierto? El inesperado, el que yo no quiero hacer, y dice, ¿y si alguno hubiere pecado? No tuve la suficiente advertencia. No puse el debido cuidado en mi vida, en mi andar. No me guardé de caer en la tentación. Si alguno hubiere pecado. Cedí a mis deseos pecaminosos. Cedí ante mi concupiscencia. Miré para afuera. Si alguno hubiere pecado. Qué importante eso. El Señor no solamente ha provisto una suerte de limpieza general, total, para aquel que ha recibido al Señor Jesucristo en su corazón. Eso es lo que dice Juan respecto de los hijos. Y les dio la potestad a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa autoridad, ese poder que Dios da para ser llamados por Dios mismo, hijos de Dios, no nos exime de la presencia, de la permanencia del pecado en nosotros. Y si alguno hubiere pecado, ahora aparece otro recurso más. Otro que no conocíamos hasta aquí en la carta. Ya teníamos la confesión. Teníamos la sangre del Señor, el sacrificio de Cristo, la limpieza por la palabra. Pero ahora aparece otro recurso que nosotros no conocíamos y que lo va a describir aquí. Y él es dice, abogado tenemos para con el Padre. Un abogado, un paracletos, dice en el original, para los que les gusta el griego, alguien que se pone al lado, alguien que está a nuestro favor. Es una figura judicial que se permitía en los juicios romanos, ¿cierto? Que hubiera un ayudante, un defensor, un paracleto, uno que se pusiera al lado y con la idea de defender. Y aquí, abogado, tenemos para con el Padre. Este oficio del Señor está relacionado con que Él es nuestro representante legal delante de nuestro Padre Celestial. Dios, recordemos, es luz. Y cuando aquí se refiere a Dios, que es luz, está hablando de toda la deidad. Y toda la deidad está hablando inclusivamente de aquel que es el Padre Celestial. En su persona, sin igual como Padre, Él es santo, sin mancha. Su atributo es la santidad, grande, igual que el Hijo, igual que el Espíritu Santo. Pero tenemos un representante. En la carta a los Hebreos, esta figura del abogado está representada por la del sumo sacerdote. Como la carta está dirigida a los hebreos, para ellos era más conocido el sumo sacerdote. Aquel que una vez al año, y no sin sangre, entraba velo adentro a la presencia misma de Dios para aplicar la sangre del sacrificio en un lugar especial y específico del tabernáculo primero y después con los años del templo. Y ahí se ofrecía perdón. Este mismo abogado que acá es una figura judicial,
en la carta a los hebreos es la figura, ¿cierto?, religiosa, prominente del sumo sacerdote, un hombre representando a todo el pueblo. Y de la misma manera aquí, pero en un sentido más personal, el Señor Jesucristo, si alguno hubiere pecado, el Señor Jesucristo viene a ser nuestro abogado para con el Padre. ¿Y qué título más hermoso? Al Señor varias veces se le nombra así en las Escrituras, pero aquí cuando va junto a su nombre es un título único que le certifica. ¿Se ha dado cuenta usted que cuando los abogados se tienen que presentar en los tribunales, tienen que acreditarse? Entonces, vamos a mostrar el título del Señor, el título que le acredita como el único abogado competente para poder estar en la presencia del Padre. Él es Jesucristo, el justo. Cuando Dios en el Salmo 8 y en Romanos 3, que son pasajes paralelos, se asoma como por sobre las nubes a la tierra, buscando si hay algún justo, alguno que tenga entendimiento. Y la palabra del Señor nos dice en los dos pasajes, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Entonces tenemos ahora que como no había ninguno, el Señor Jesucristo, el Verbo eterno, ha descendido para encarnarse en aquel hombre perfecto, justo, santo, bueno, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. ¿Sabe que esa es la descripción que da Hebreos de aquel sumo sacerdote que nos convenía? Él da todos esos atributos para el Señor. Él es el sumo sacerdote y no solamente era así, sino que fue tentado en todo. Padeció dolores terribles. Fue angustiado hasta la muerte para que pudiese compadecerse de todos nosotros. Él experimentó la humanidad. Él se hizo hombre para gustar la muerte. El Señor Jesucristo es el justo, por excelencia, por sí mismo es justo. Es tan justo en su ser que Él dice que su comida, su alimento, es hacer la voluntad de su Padre. Su justicia es extrema. Y una de las cartas del apóstol Pablo dice que Él es que el justo padeció por los injustos para llevarnos a Dios. Y eso es maravilloso. El justo, el único justo. No hay otro justo en sí mismo para llevarnos a Dios. ¿Y sabe cuál es el otro efecto que produce el sacrificio de Cristo? Dice en la carta a los Hebreos que aquel justo, aquel sumo sacerdote, con un solo sacrificio, hizo perfecto para siempre a los santificados. La carta a los Romanos nos dice que fuimos justificados por su gracia. La carta de los Hebreos nos está diciendo que fuimos perfeccionados. Romanos nos está diciendo que fuimos declarados justos. Judicialmente ya no hay sentencia. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, Señor nuestro. Toda esa maravillosa fuente de bendición que la Escritura nos va enseñando, pasaje tras pasaje, recae sobre los hombros poderosos de aquel que se llama Jesucristo el justo. Y ahora, el día de hoy, 19 de noviembre del 2020, usted que es creyente y yo que soy creyente, tenemos, si alguno hubiere pecado, un abogado para con el Padre. Un hermano una vez reflejaba la escena de la siguiente manera. Es hipotética, no es literal, pero un juicio en el cielo. Y Juan es el acusado, yo. Y Satanás, que es el acusador de los hermanos, se levanta
y se levanta seguramente con un trozo de la escritura en la mano y diría, Juan es pecador, ¿o no? Sí, es pecador. Entonces, le exigiría al tribunal de Dios que se dictara sentencia sobre Juan. Y cuando se iba a dictar la sentencia, el abogado, Jesucristo el justo, presentaría las heridas del Calvario y diría, yo pagué por él. Ese nivel de defensa, esa evidencia, es la que presentaría el Señor ante un caso así. Por eso nosotros tenemos un abogado infalible. Por eso puede decir el apóstol Pablo, no hay ninguna condenación. Porque el Señor en la cruz dijo, todo está pagado. El justo padeció por los injustos, para llevarnos a Dios. Su propósito eterno, su propósito final, el mayor objetivo de la vida del Señor es llevarnos a su Padre. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Eso éramos nosotros. Y luego dice, si alguno hubiese pecado por accidente, es la idea, abogado tenemos para con el Padre. ¿Y por qué presenta al Señor Jesucristo? ¿Por qué Él puede decir eso? Porque en el versículo 2 dice, y Él, hablando del Señor, es la propiciación por nuestros pecados. ¿Qué es la propiciación? Hoy día no ocupamos esa palabra. Es una palabra extraña. Pero los creyentes deben conocer esa palabra porque esta palabra es muy hermosa. Para entender esta palabra, no los voy a aburrir por el tiempo, tampoco los voy a llevar a los pasajes, pero usted puede buscar en el libro de Levíticos y también en el libro de Éxodo, cuando el Señor habla del día de la expiación, y cuando en el libro de Éxodo se preparan los muebles del tabernáculo, desde el capítulo 30 en adelante hasta el 38, usted va a encontrar por ahí el arca del pacto. En esos libros del Pentateuco, en los 5 primeros libros, siempre se menciona el arca, y después en el libro de Samuel también se menciona mucho el arca. Y después cuando se va construyendo el templo, etcétera, el arca del pacto. El arca del pacto era un mueble, era un baúl. Hoy día se cambió la señora Wilma, ¿cierto? Y ella andaba con un baúl con todas sus cosas adentro. Así un baúl de madera grande, más o menos las mismas dimensiones, 1 metro por 50 de alto, era rectangular y cuadrado en los extremos. Y el arca tenía unas varillas, ¿cierto? Porque no se podía tocar, entonces los levitas lo tomaban sobre los hombros. Pero dentro del arca habían 3 cosas. El maná, una muestra del maná, una vasija que contenía el maná del desierto que recogían los israelitas, el pan del cielo. Tenía las tablas de la ley. Las tablas de la ley con los 10 mandamientos que acusaban a todo hombre, a toda mujer y a todo niño de Israel, ¿cierto? Declarándole pecador. No perdamos de vista lo que estamos viendo, si alguno hubiere pecado. Y la justicia de Dios es inviolable, no puede ser burlada la ley, no puede ser tarjado un mandamiento y decir, no, lo vamos a perdonar porque sí, no. Tiene que haber algo ahí que otorgue el perdón. Y estaba la vara de Aarón que reverdeció. La vara de Aarón que reverdeció representa un sacerdocio perpetuo. El sacerdocio levítico que después con el tiempo caducó, pero ahora hay un nuevo sacerdote. El sacerdocio del Señor es según el orden de Melquisedec, según la carta a los hebreos, que no tiene principio de día ni fin, no tiene genealogía, aparece en la escritura nomás este personaje. Pero ahí está, un sacerdocio, pan del cielo, la ley. Pero ninguna de estas cosas era tan importante como la tapa del arca. A ver, le voy a preguntar a un hermano, me voy a atrever a preguntar al hermano Fernando. Hermano Fernando, usted tiene ahí la habilidad del micrófono. ¿Cómo se llama la tapa del arca, del pacto en el Antiguo Testamento? ¿Se acuerda, no? ¿Eh? Yo se lo voy a decir, ya, no se preocupe. ¿No es propiciatorio?
Ahí sí, se lo soplaron bien. El propiciatorio. Gracias, Lucho. Te escuché la voz. El propiciatorio. Mire, y él es la propiciación. El propiciatorio era el lugar establecido por Dios, era la tapa del arca. La tapa de ese cajón, de ese baúl, era de oro. Y sobre él habían dos ángeles, dos querubines, con sus alas extendidas, ¿cierto? Y ellos estaban, dice ahí, mirando ese lugar. Desde ahí, desde el propiciatorio, se manifestaba la gloria de Dios para el pueblo. Cuando Moisés entraba al tabernáculo, Dios desde ahí le hablaba a Moisés. Pero una vez al año, el día de la expiación, el sumo sacerdote del pueblo de Israel tenía que untar su dedo en sangre de un sacrificio especial que esperaban todo un año para realizarlo. Y con esa sangre tenía que ir y aplicarlo en el propiciatorio. El día de la expiación quiere decir cubrir, y en el Nuevo Testamento quiere decir quitar. Así de simple, lo estoy diciendo en palabras simples para no analizar todo. Dios lo que quería hacer el día de la expiación era cubrir los pecados. Con la sangre de ese sacrificio se cubrían los pecados. Con la venida del Nuevo Testamento, con la venida del Señor a la tierra y su muerte en la cruz, ya los pecados con la sangre de Cristo no son cubiertos, son quitados. Y la palabra expiación vino a significar eso, quitar. Pero la palabra propiciatorio era el lugar donde Dios manifestaba su favor. Ese perdón que Dios hacía sobre los pecados del pueblo para cubrirlos por un año, ¿cierto? Ese lugar específico desde donde Dios se manifestaba al pueblo, donde hablaba al pueblo y donde otorgaba su perdón por haber recibido la sangre del sacrificio, se llamaba propiciatorio. Y ahora es Jesucristo. Él es la propiciación. Y esto quiere decir que así como había un solo lugar en el Antiguo Testamento para el perdón de los pecados de todo un pueblo Israel, ahora hay una sola propiciación, una sola persona que puede hacer posible el favor de Dios sobre el hombre pecador. ¿Sobre qué se refugia usted o en qué se refugia usted para recibir el favor de Dios? ¿En su religión? ¿Se refugia en algún otro nombre? Yo tengo familia y mi familia no es creyente. Yo lo voy a decir con cierto respeto, pero mis padres, en particular mi papá, tienen su fe puesta en la Virgen. ¿Dice eso ahí? Ahí dice que Él, el Señor, es la propiciación. Él es la propiciación. No hay otro. No hay santo, ni gurú, ni iluminado, ni exaltado, ¿cierto?, por sobre la masa de los hombres pecadores, sino solo el Señor Jesucristo. Jesucristo el justo, el abogado delante de Dios, de nuestro Padre, a quien nosotros, como creyentes, solamente podemos llamar Padre, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y fíjese que Dios es tan bondadoso que no solamente es la propiciación por nuestros pecados en forma efectiva, como nosotros lo hemos recibido, porque cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo en nuestro corazón, nosotros también fuimos recibidos en Cristo, fuimos aceptos en el amado. Dice el apóstol Pablo en uno de sus escritos, no me acuerdo en cuál específicamente ahora, pero él dice que somos aceptos en el amado, o sea, Dios nos acepta ahora en Cristo, nos recibe Él en los cielos en Cristo, es como si ya estuviéramos sentados en los lugares celestiales con Cristo. Pero mire lo que dice a continuación, y no solamente por los nuestros, y es que la salvación que en nosotros es efectiva hoy por haber confiado plenamente en la obra del Señor, puede ser extensiva a todos los hombres de este planeta
si se volvieran a Dios. Es tal la capacidad, la potencia, la grandeza de ese sacrificio efectuado ahí en la cruz y la efectividad de la persona del Señor, el justo, que Él podría recibir a toda la humanidad. Y sabe que estaba leyendo algo relacionado con esto. En una de sus meditaciones, un gran reformador, Lutero, algunos ya lo conocen, en el año 1500, él escribió algo así. Lo voy a parafrasear porque no lo tengo aquí a la mano, pero decía que este sacrificio del Señor tenía la capacidad para haber perdonado a toda la humanidad a través del tiempo, hasta el año 1500, o sea, 1500 años, hoy día tenemos 2020, y tiene la misma capacidad y la misma efectividad para perdonar a todos los seres humanos. Pero él decía y meditaba y decía, y si hubiesen 10.000 millones de mundos con personas habitándolos, tendría el mismo efecto. No se agota. Es nuevo cada día. Es poderoso. Es tan tremendo. A mí me deja perplejo, sino también por los de todo el mundo. Dios proveyó una salvación y una propiciación tan grande, un favor tan enorme, que todo hombre que quisiera acercarse a Dios por medio de Jesucristo lo puede hacer. El problema es que no quieren. ¿Cuántos rechazan la palabra? ¿Cuántos escuchan de buena gana? ¿Cuántos la creen? Y después, ¿cuántos la rechazan? Los números son variables. Pero mire, versículo 3, y creo que con esto vamos a terminar porque no me va a alcanzar el tiempo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Quiere usted saber si es un verdadero creyente? ¿Quiere saber si usted ha conocido realmente al Señor? Fíjese si guarda sus mandamientos. Y aquí los mandamientos están en plural. Porque después va a hablar de un mandamiento, de uno solo. Pero aquí están en plural. Aquí está hablando de la palabra en general, está hablando de toda la escritura, está hablando de todos los preceptos, mandatos, ordenanzas que están en la escritura para que nosotros los cumplamos. Guardarlos es atesorarlos de tal manera que los pongamos por obra después en el momento preciso, cuando se requiere. Nosotros tenemos la costumbre a veces de dejar pasar mandamientos, pero nosotros debieran ser tan preciosos, porque la palabra ahí guardar es como cuando se custodia un tesoro. Yo estoy seguro de que la mayoría de nosotros, si nos pasaran 100.000 pesos, ya 1.000.000 de pesos, voy a ser generoso, si nos pasaran 1.000.000 de pesos para cuidarlo, lo guardaríamos, ¿no? Y nos dijeran, gástalo sabiamente. ¡Uy, cómo lo guardaríamos! Los guardaríamos y lo atesoraríamos, ¿cierto? Esa es la palabra guardar, es mantenerlo a buen resguardo, que no se pierdan, que no se me caiga ninguno, porque si se me cae uno, lo voy a lamentar. ¿Y qué de la palabra del Señor? ¿Y qué de los mandamientos del Señor? ¿Los buscamos diariamente? ¿Estamos constantemente mirándolos, meditando en ellos, para ponerlos por obra cuando sea necesario? Yo confieso que me cuesta mucho, pero yo no puedo falsear la enseñanza de la palabra del Señor. Pero estamos en ese proceso de aprender. Pero mira los recursos que el Señor te ha dado. La limpieza, por medio de la confesión y con la efectividad de la sangre, del sacrificio del Señor. El perdón, que viene inmediatamente. ¿Sabe que hay un salmo de David, que cuando él dice, confesé mi pecado, tú te apresuraste en perdonar? Ni siquiera alcanzó a pedir el perdón. Dios ya estaba dispuesto a perdonarlo. Y lo perdona inmediatamente cuando él confiesa su pecado. Él se había afligido, estaba enfermo, sus huesos se habían envejecido,
había dolor continuo, la conciencia le remordía. Pero cuando confesé mi pecado, Dios se apresuró en perdonar. A veces lo guardamos y nos amargamos, las raíces de amargura crecen en nuestro corazón. Pero mira Dios todo lo que te ha dado. Hermano, hermana, no dejes de buscar estas cosas, de contemplar al Señor, de confesar nuestro pecado, de usar estos recursos, de refugiarte en esta propiciación tan grande que Dios ha otorgado a los hombres gratuitamente. Luego el pasaje se va a desglosar en que 3 veces va a decir el que dice, versículo 4, el que dice, versículo 6, y el que dice en el versículo 9. En esas 3 sentencias hay profundas advertencias de personas que dicen y no hacen. Esos no son creyentes. Y sin embargo, hay tremendas bendiciones en cuanto a los que dicen y sí hacen, a los que son consecuentes con el llamado, a los que están de acuerdo con la palabra dicha. La segunda parte, o sea, lo que sigue, desde el versículo 4 en adelante, queda de tarea para que lo lean. Lo vamos a comentar en una nueva oportunidad si me invitan, si es que me invitan, porque la hora ya nos ha alcanzado. ¿Ya? Por respeto a los vamos a dejarlo hasta aquí. Pero léalo, el capítulo 2 completo, el 1 y el 2, para que no pierda el hilo, porque después viene la segunda parte y vamos a tratar de ir comentando de a poquito. Que el Señor bendiga su palabra. Muchas gracias. ¿Puede orar, hermano? Sí, claro, no hay problema. Nuestro bendito Dios y Padre Celestial, cuán hermosa es la obra que el Señor realizó ahí en la cruz del Calvario, que no solamente tiene un efecto salvador el día de nuestra conversión, sino que continuamente al observarla y al considerarla en tu palabra, nos llena de esta vida hermosa y abundante que tú nos has dado. El Señor dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y es cierto, Padre. Nosotros podríamos vivir abundantemente la vida eterna y desde ya. Pero con todas las limitaciones que nosotros tenemos por ser pecadores, aún redimidos, podemos tener la presencia del pecado en nuestras vidas. Pero tú has dado recursos hermosos en la persona del Señor. Su sangre que expía nuestro pecado, que lo quita. A Jesucristo el justo, cual nuestro abogado allá en los cielos, el que está sentado a la diestra de la majestad de las alturas. Él intercede a nuestro favor. Él ora por nosotros cada día y está pendiente de los suyos. Sus ojos están sobre los justos. Él nos ha justificado por la fe y por su obra maravillosa de gracia. Reconocemos, Padre, que somos débiles, pero que estamos dispuestos a cumplir tu voluntad. Ayúdanos, socórrenos por medio de tu Espíritu Santo y tu palabra. Te lo pedimos, Padre, rogando por aquellos que están además padeciendo enfermedades y necesidades en lo económico, en lo laboral. Te damos gracias porque hoy día podemos estar reunidos para escuchar tu palabra y ser consolados por ella. También repréndenos si es necesario, Dios, que cuando haya pecado en nuestra vida sea confesado. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.